El árbol originalmente estaba, toda esta parte que ahora está muerta estaba viva, y cada una de estas ramas tenía una variedad de pino blanco, porque cuando yo estaba en Japón, este es un árbol que tenía entre mis árboles en la terraza, y era un pino negro, estaba todo vivo, entero, pero como era muy grande y en teoría los pinos negros no se pueden exportar, pues yo tomé la decisión de injertarlo en pino blanco, porque los pinos blancos sí que se podían exportar, al menos en aquel momento. Y entonces yo lo que hice fue, pues mientras regaba, me iba fijando en los diferentes tipos de pino blanco que había en el jardín, y aquellas variedades que me gustaban, pues las fui injertando en cada una de estas ramas, y en origen cada rama o cada 2, 3 ramas era una variedad diferente de pino blanco. Luego, al llegar a casa, estas variedades que había en estas ramas, saqué esas ramas, las injerté en plantones de pino negro, y al final hice lo que es el árbol que vemos ahora, solo con la variedad de pino blanco que estaba injertada en la primera rama. Y las otras, tengo esas variedades, pero injertadas en otros plantones. Entonces, una vez que conservé esas variedades que traje de allí, pues digamos que sacrifiqué la parte de arriba, la transformé en madera muerta y construí el futuro bonsái solo con esta rama, porque me parecía bastante bonito. Y ahora hay que hacer un pequeño reajuste, porque hay zonas que hay muchos brotes, ahora se pueden seleccionar y controlar si en algún punto está clavado el alambre, porque al crecer con tanta fuerza en algún sitio puede que se esté clavando. Aún no está tan clavado, se puede aguantar para que fije bien la posición, pero en algún punto igual se puede sacar. Y para retirar las hojas del año pasado aún es un poco pronto, habría que esperar, pero bueno, en algún punto tiene muchísima densidad porque está súper tupido, en algún punto algo se puede sacar. Este árbol es un árbol injertado, es un pino negro, o sea, el cuerpo es pino negro, pero se le injertó esta variedad de pino blanco. Y todo el árbol está hecho a partir de 2 brotes como estos, injertados, uno en este punto y otro por ahí adentro. Ahora es difícil de precisar el punto, pero toda esta masa de verde que se ve está hecha a partir de solamente 2 brotes como estos. Poco a poco, esa copa que se ha ido formando a partir de aquellos 2 injertos va cogiendo madurez, y ahora estamos en un punto en el cual el objetivo es ir refinando de forma paulatina esa copa y hacer lo mismo con la madera muerta, para que tanto la copa como la madera muerta como el propio tronco y todo el conjunto adquieran cada vez mayor carácter.
En este momento, el trabajo que estamos aplicando en concreto sobre esta planta es una tarea de mantenimiento en la cual lo que estamos haciendo es seleccionar aquellos brotes de este año en el sentido de dejar solamente 2 en cada punto, aquellos que resultan más favorables, y suprimir aquellos que no son necesarios. Como no vamos a suprimir la brotación actual resultante de la brotación primaveral, entonces vamos a suprimir las hojas del año anterior. El proceso de mantenimiento que se realiza sobre esta planta en los últimos años y en los venideros es un proceso sencillo. La planta despierta en primavera, sus yemas se hinchan, se abren y empiezan a formar lo que conocemos como las velas. Estas se alargan y en el momento apropiado se rompen, se pinzan para equilibrar el vigor y la longitud y el tamaño de todas ellas, para que el tamaño de la nueva brotación y de las nuevas agujas sea homogéneo en toda la planta.